Nos sentimos felices de compartir la palabra de nuestro Dios. La reflexión se titula El hombre de la mano seca. Texto bíblico, Marcos capítulo 3, del versículo 1 al 6. Jesús volvió a visitar la sinagoga y ahí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en los días de reposo, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Y el hombre extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Queridos hermanos y amigos, vamos a estudiar acerca de este milagro en este momento. Jesús, dice la Biblia, realizó 7 milagros en sábado. Y de los 7, 3 fueron en la sinagoga de los judíos, tal como este. No se sabe dónde era exactamente el lugar, aunque se sabe que fue en Galilea. Hay estudiosos que afirman ser en las proximidades de Capernaum. El relato está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 mencionan que sucedió en sábado, que había fariseos cerca, mencionan la orden de Jesús al hombre para que extendiera su mano y que el hombre obedeció, y que los fariseos confabulaban para saber qué hacer con Jesús. Querían matarlo. Algunos detalles son interesantes si miramos el mismo milagro en los 3 evangelios. Lucas, por ejemplo, cuenta que Jesús fue a la sinagoga a enseñar y que la mano seca fue la derecha. Tal vez por su mirada de médico, él pudo notar que era la derecha. Dice que Jesús conocía sus pensamientos y también que Jesús les pidió al hombre que levantara la mano y que sus opositores quedaron furiosos. Mateo es el único que menciona la pregunta en cuanto al sábado que le hicieron los hombres de la ley. Marcos y Lucas hablan que los fariseos y escribas observaban atentamente a Jesús, como investigando sus acciones. Marcos habla de la emoción y el dolor de Jesús. Mateo menciona la ilustración de la oveja y que la mano restaurada quedó igual a la otra. Queridos hermanos y amigos, ambos mencionan el complot. No sabemos por qué este hombre estaba en la sinagoga. Algunos creen que fue espontáneamente y merece un elogio por estar ahí en la sinagoga. Algunos creen que los enemigos de Cristo, o sea, los fariseos, lo llevaron para tenderle una trampa. Lo curioso es que él no pidió la cura y no se dice nada sobre la experiencia de fe. Fue un milagro sorpresa, fue un milagro sorpresivo. No se sabe nada más sobre él, ni lo que había antes, ni lo que aconteció después. La enfermedad no era de nacimiento, le sobrevino después y probablemente él todavía no sabía cómo actuar con ese impedimento. Por el hecho de ser la mano derecha, y se supone que la mayoría de las personas son diestras, el problema era grande. ¿Se imagina usted sin su mano derecha? Y aquí está la primera lección de la historia. Cuanto mayor es su problema, mayor el milagro de Dios en su vida. Y aquí también se encuentra la primera referencia de conspiración por la muerte de Jesús. El punto central, hermanos, sin embargo, era la observancia del sábado por Cristo y no el milagro en sí. Curar en sábado, solo si la muerte era inminente, era la idea predominante en la época. Y Jesús preguntó: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero los fariseos, dice la palabra, quedaron en silencio. Él quería resaltar lo absurdo de no querer hacer el bien en sábado. Si el mal nos asombra todos los días, ¿por qué no hacer el bien en sábado? El maestro mostró que los intérpretes de la ley habían perdido el sentido de la ley cuando preguntó sobre dar o quitar la vida. Jesús condenó la intención de ellos que querían matarlo porque él quería curar. En el versículo 5, hermanos, dice que entonces mirándoles con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada, o sea, sana. Aquellos hombres que deberían representar al Padre y su amor lo decepcionaron por tanto rencor y falta de amor al prójimo. Cristo queda indignado por el pecado y con pena del pecador.
muestra la tristeza de Dios por el pecado, más tristeza que indignación. Siente compasión cuando pecamos porque el pecado nos lastima. Al contrario, los fariseos mostraron más interés en encontrar motivos para acusar a Jesús que el interés en el sufrimiento del hombre con la mano seca. Las formas y prácticas de la religión asumían mayor importancia que la importancia por las personas. Y esto es dureza de corazón. Jesús le dio al hombre 3 órdenes antes de sanarlo. Levántate en Lucas 6:8, ponte en medio, Marcos 3:3, y extiende tu mano en Marcos 3:5. Podemos notar que el hombre se colocó en el lugar exacto y en condiciones apropiadas para recibir la bendición. O sea, su obediencia lo calificó para el milagro. Vamos a las lecciones. Religión y santidad no siempre andan juntos. Los más religiosos de la época, fariseos y escribas, se mostraron los más perversos. Deberían ser modelos para las personas, pero fueron los que se debe evitar. La religión profunda santifica, la religión desprovista de amor endurece. ¿Qué tipo de religión vive usted? No piense que religión no pasa de un conjunto de formalidades y que eso es suficiente. No piense que dar estudios bíblicos, devolver el diezmo o hasta trabajar en la obra hace de usted un santo o hace que usted sea santo. Las personas son más importantes que la religión y Cristo dejó esto en claro al afirmar: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Esto es un principio en todo lo que Dios hizo por el ser humano, porque nos quiere salvar. Quiere disminuir nuestro sufrimiento y salvarnos. El fin de la ley es el amor. Son las personas que le dan sentido a la religión. Amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo como a sí mismo, los otros 6 mandamientos. Ahí está la síntesis de todas las leyes y mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, ahí, hermanos, en el amor y en el servicio, ahí está la síntesis. En Juan aprendemos que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Si el objetivo de la religión son las personas, estas son más importantes que la religión. A veces existen personas tan celosas con las reglas y protocolos de la iglesia y maltratan a la esposa o a los hijos en casa. Algunos son tan fieles a las ordenanzas, pero en cambio descuidan a su marido. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más amor sentiremos por las personas y más posibilidades de mirar con sus ojos y querer aliviar el sufrimiento de nuestro prójimo. La obediencia nos prepara para la bendición. Ese hombre obedeció las 3 órdenes y yo le pregunto, y usted puede preguntar, ¿por qué Dios nos da órdenes, preceptos o indicaciones para el camino? Hay gente que cree que Dios es un controlador, que quiere mandar en nuestra vida, pero Él no es un tirano. Es un Padre de amor que quiere bendecirnos. Y la obediencia precede la bendición. Si usted le dice a su hija que no debe jugar con fuego, no significa que la está controlando, sino que la está protegiendo. ¿Está claro el punto, hermanos? Si Dios le dice no peque, no lo hace porque quiere molestarlo, sino porque quiere protegerlo. Si Él le dice cómo debe ser su noviazgo, quiere protegerlo de una relación infeliz en el futuro. Lo quiere colocar en la posición de bendición. El diablo le hace pensar lo contrario. Lo que usted hace hoy traerá consecuencias en el futuro, en el mañana. Mucha gente piensa que si escuchan las limitaciones que parecen venir de Cristo, sus placeres quedarán reducidos. Es como si el padre no entendiera la fuerza de sus hormonas. Pero su problema no son las hormonas, son los pensamientos. Y Cristo le quiere ayudar, lo quiere ayudar para controlarlos. Nada de experimentar para ver. Nadie se vuelve alcohólico solo con probar. Pero todo alcohólico comenzó con un sorbo. Yo no quiero ser un viciado en la pornografía, solo quiero mirar un poquito, pero todo viciado comenzó así. Y no imagina la tragedia que es una vida esclavizada por esos problemas, por esas adicciones. Es bueno considerar que el hombre de la historia tuvo su defecto en el transcurso de su vida. No nació con la mano seca. Alguna cosa ocurrió en el camino de su vida.
y le trajo problemas serios, dificultades. Pero hermano y amigo, usted que tiene el vicio de la pornografía no nació así. Usted no puede controlar la mentira. Algo horrible fue adquiriendo en su camino y quedó prisionero, y quizás prisionero de su propia lengua. Pero usted no nació así. No siempre fue deshonesto. Algo sucedió y esta es su mano seca. ¿Cuál es su mano seca? Este hombre representa a todos nosotros con alguna limitación. Muchas veces tenemos limitaciones en nuestra vida y las órdenes de Dios están acompañadas de poder. Las órdenes de Dios o que Dios le dio al hombre están en una secuencia progresiva de dificultad y fueron así a propósito. Una preparó el camino para la otra. Levántate, ponte en medio y extiende tu mano. La primera era más fácil. Ir hasta el medio fue más difícil. Se sintió incómodo, tuvo vergüenza. Pero obedecer la primera lo preparó para hacer la segunda y finalmente la tercera, que era imposible, extender la mano. No el brazo, era la mano paralizada. Pero si Él ordena, Él capacita. Por eso hay bendición en la obediencia, hermanos. ¿Qué le resulta imposible a usted? ¿Es imposible perdonar? Jesús le manda extender la mano. ¿A usted le resulta imposible colocar la vida financiera al día con el gobierno, con la sociedad, la iglesia, con la familia? ¿Le cuesta ser honesto? Quizás. Extiende la mano. ¿Le parece imposible terminar con ese noviazgo que no es saludable? Que lo aparte de Dios cada día y que lo llevará a la perdición. Extienda la mano. Para terminar, solo será posible obedecer lo imposible si usted comienza por lo fácil y posible. Si usted transgrede lo que es simple y fácil, nunca podrá obedecer lo imposible. ¿Qué falta para que usted coloque su vida en las manos de Dios? Piense en sus limitaciones y en su condición de lisiado. Usted no llegó a estar así por casualidad. No nació con ese defecto de carácter o teniendo ese comportamiento. Entonces, dispóngase a estar en el lugar correcto y en la circunstancia correcta para ver el milagro de Cristo en su vida. Levántese, póngase en medio y extienda la mano. Que Dios le bendiga y le ayude con su mano seca.